compartiré el tema 1 del libro La Palabra nos congrega, que es la importancia de la Biblia para nuestras vidas. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hacer nuestra oración. Señor, te doy gracias una vez más por un hermoso día que nos has regalado hasta este momento. Te doy gracias por la lluvia, por el atardecer. Especialmente, Señor, te pido que derrames tu Espíritu Santo para que Él sea la guía, que nos dé esa luz de entendimiento de tu palabra y sobre todo que nos abra nuestro corazón para que lo que escuchemos y lo que aprendemos en esta catequesis lo llevemos a cabo. Padre bueno, que la palabra que hoy nos congrega y vamos a escuchar con fe penetre en nuestros corazones, nos empape de nuestros sentimientos y propuestas, que iluminen nuestras acciones, orienten nuestras decisiones, que tu palabra, Señor, se encargue de todas nuestras actividades, impegne nuestros trabajos, sea horizonte de nuestras metas. Vamos a comenzar nuestro tema con la lectura de la primera carta de Samuel, del 3 al 1, capítulo 4, en su primera parte. Habla, Señor. El niño Samuel estaba al servicio de Yahvé, vivía junto a Elí. En aquel tiempo, raras veces se oía la palabra de Yahvé. Las visiones no eran poco frecuentes. Cierto día, Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos iban debilitándose y no podía ver. Aún no estaba apagada la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el templo de Yahvé, donde se encontraba el arca de Dios. Yahvé llamó a Samuel. Él respondió: aquí estoy, y corrió a donde Elí, diciendo: aquí estoy, pues me has llamado. Pero Elí contestó: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Él se fue y se volvió a acostar. Volvió a llamar Yahvé: Samuel. Se levantó Samuel y se fue a donde Elí, diciendo: aquí estoy, pues me has llamado. Otra vez Elí contestó: no te he llamado, hijo mío, anda a acostarte. Samuel no conocía todavía a Yahvé, pues las palabras de Yahvé no le habían sido dirigidas aún. Como Yahvé llamara a Samuel por tercera vez, el joven se presentó nuevamente a Elí. Este comprendió que era Yahvé quien lo llamaba, y le dijo a Samuel: anda a acostarte y vuelve. Si vuelven a llamarte, dile: habla Yahvé, que tu siervo escucha. Entonces Samuel se volvió a su habitación y se acostó. Yahvé entró y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Este respondió: habla Yahvé, que tu siervo escucha. Y dijo Yahvé a Samuel: voy a hacer en Israel una cosa tremenda que a todos el que oiga le zumbarán los oídos, pues voy a cumplir contra Elí todo cuanto le he dicho contra su familia. Tú le anunciarás que yo condeno a su familia para siempre, porque sabía que sus hijos ofendían a Dios y no les ha corregido. Por esto juro que la familia de Elí no podrá borrar jamás su falta, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Samuel continuó acostado hasta la mañana. Después abrió la puerta de la casa de Yahvé. Samuel no se atrevía a entrar a Elí lo que le había presenciado. Pero Elí lo llamó y le dijo: Samuel, hijo mío, ¿qué es lo que te ha dicho Yahvé? No me ocultes nada, que Dios te castigue si ocultas algo de lo que te ha dicho. Entonces Samuel dijo sin ocultarle nada: dijo Elí: Él es Yahvé,
que lo que haga, lo que perezca. Samuel creció y Yahvé estaba con él. Y todo lo que Yahvé le decía se cumplía. Todo el pueblo, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había dado pruebas de que era profeta de Yahvé. Elí ya era muy viejo y sus hijos se portaban cada vez peor a los hijos de Yahvé. Y Yahvé continuó manifestándose en Silo, donde se comunicaba con Samuel. Por este entonces los filisteos se juntaron para atacar a Israel, pero los israelitas también hacerles frente. Acamparon cerca de Ebenezer, mientras los filisteos habían acampado en Afeo. Palabra de Dios. Es muy importante escuchar la palabra, ya que por medio de la lectura inicial se desglosa el tema. Dice la palabra que Yahvé le hablaba a Samuel y él respondió. Así también debemos ser nosotros para cuando nos llame Dios. Dios nos habla por medio de sus lecturas, sus evangelios, pero es muy importante ver la diferencia entre oír y escuchar. El oír es escuchar balbuceos o ruidos, pero el escuchar es poner atención de lo que me quiere decir a mí Dios en su palabra y sobre todo dar respuesta a lo que quiere Él de mí. Bueno, comenzamos con el tema. Dice, Dios nos habla. La Biblia es un diálogo o un diario donde nos muestra el amor y el cariño que Dios tiene para nosotros. Dice que la palabra de Dios encierra una gran riqueza, es una virtud inmensa en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos hace descubrir a cada uno personalmente que Dios tiene para nosotros y que Dios nos entrega su amor. Dice que al interiorizar la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos habla a mí personalmente, a los que escuchemos, a los que pongamos atención, más que nada. Porque el oír, ya vimos que no es al igual que el escuchar. Cuando yo escucho, yo le tomo sentido a la palabra, me enriquece qué es lo que me dice y puedo discernir qué es lo que quiere de mí, qué es lo que hago mal, qué es lo que debo de corregir y sobre todo qué es lo que debo de compartir. Así, dice que la palabra de Dios es un diálogo que tiene para nosotros, es una carta, que tiene el amor para nosotros. Si recordamos anteriormente, en las cartas se expresaban los sentimientos, los saludos. Ahora ya no lo hacemos con cartas, ahora lo hacemos con textos, en el teléfono, en la computadora. Pero es así, la palabra de Dios, la Biblia, es lo que contiene, es una gran carta para nosotros. Incluso nos corrige, nos puede alentar y sobre todo nos guía para dar fruto y más que nada para ayudarnos en nuestras vidas, en la situación que estemos pasando. De ello es, como dice, es el amor que Dios nos da. Ese lo podemos ver en
En la lectura de Juan 3:16, por tanto que Dios amó al mundo, dio a su Hijo único para que todos los que crean en Él no se pierdan, sino tengan vida eterna. Vemos ahí que este es un mensaje de amor, que debemos de creer lo que dice su palabra. Dice, revelación, transmisión y escritura. Esos son los tres pasos como se fue escribiendo o cómo se fue formando la Biblia. Dice, la revelación. Dios se reveló primero por medio de la palabra. Vemos cuando inicia la Biblia en el Éxodo, Dios se le reveló a Adán por medio de su palabra. Así también lo podemos ver por medio de Noé, Moisés. Así Dios se reveló y se manifestó a su pueblo de Israel, a la humanidad con sus acciones que realizaba. También se manifestó en la revelación como mandatos. Esto es lo que, por medio de esa palabra, es lo que se les llama revelación. No había escrituras en ese tiempo. Y después viene la transmisión. La transmisión sin duda es la primera forma de tránsito de la palabra. Vemos que en ese tiempo era muy fácil aprenderse las tradiciones, se pasaban de padres a hijos y así sucesivamente. En la antigüedad pues, era muy usual. Las composiciones literarias se aprendían de memoria, como decimos, y así es por medio de eso es lo que se transmitía por medio de la forma oral. Después viene la escritura. Todo esto se transmitió poco a poco. Se fue componiendo los escritos con la ayuda de la inspiración del Espíritu Santo a través de los años y de los siglos. Se fue formando la Biblia. El primer escritor, los primeros libros del Pentateuco, bueno, el estuche de 5 libros, por eso dice Penta, 5 teuco de 5, estuche de 5 libros. Estos se les adjudican a Moisés. Él al parecer se le adjudica que él fue el primer codificador de estos libros. Vemos que él era culto, él vivió con los egipcios, él sabía leer, sabía escribir, por eso es que se le adjudican a ellos. Y actualmente ellos tienen un nombre, algunos le dicen escritores santos, pero su nombre correcto es hagiógrafos. Hagiógrafo es el nombre que se le da a estos escritores, hagiógrafos. Dice que la Biblia contiene dos grandes partes, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos narra la alianza que Dios hizo con su pueblo de Israel, que cómo lo iba preparando. Primero vemos que lo prepara con Abraham, Moisés, los jueces, reyes, y renueva por medio de los profetas, a quienes les explicaba y se lo recordaba, que se lo fueran recordando a su pueblo poco a poco. Estos libros, este Antiguo Testamento contiene las narraciones de la vida anterior, antes de que viniera Jesucristo. Recordemos que la palabra testamento es alianza o pacto. Entonces, por eso que decimos que el Antiguo Testamento es la antigua alianza, o antiguo pacto. ¿Y con quién era la alianza? Pues con el pueblo de Israel. El Nuevo Testamento nos narra la nueva alianza que Dios hace y renueva con su pueblo y con toda la humanidad. Con toda la humanidad, pues ahora lo hace con todos, ya no nada más con el pueblo de Israel, sino con todos. Anuncia a Jesucristo la nueva alianza y que sella con su muerte y su resurrección. Los apóstoles nos la explican y nos la dan a conocer, y la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios, nos lo da a conocer todos los días, pero a veces no tenemos el privilegio de
escucharla todos los días, lo hacemos cada 8 días, nos la revela y nos la anuncia nuestro sacerdote. Y en estos libros contiene la vida después de Cristo. Dice, el siguiente punto es, Dios nos habla hoy. Dios nos habla hoy en la actualidad por medio de la creación. Nos habla cada día por el tiempo. El tiempo es una creación de Él. Nos habla por medio de nuestros hermanos, nuestros semejantes. Es muy bueno escuchar por qué Dios nos habla por medio de nuestros semejantes. Dios nos habla porque nos hizo a su imagen y semejanza. Nosotros semejamos lo que Dios es. Tenemos la imagen de que es, pero no somos como Él. Somos semejantes, mas no somos como Él. Dios nos habla por medio de Él. ¿Cuántas veces nos ha hablado Dios por medio de las personas que van a evangelizarnos cuando hay misión permanente, o cuando salimos a misionar a nuestros sectores? Especialmente cuando a veces decimos que Dios nos habla por el mensaje que Él nos lleva. No es el hermano o la persona que nos lleva ese mensaje, sino es Dios el que nos habla por medio de ellos. Y que nos habla por medio de la creación. También podemos verlo por la lluvia que en estos días hace. Dios nos habla por medio, nos dice que Dios es bondadoso. Vemos que en estos tiempos había mucho calor, ahora está lloviendo. Vemos que Dios nos habla por medio de eso, nos habla por medio de su creación, como que son las flores. También nosotros somos su creación. Dice que también nos habla por medio de las personas. La creación de las personas, como dice Dios, nos habla por medio de las personas cuando nos evangelizan. Pero también nos habla porque somos por medio de Él, porque somos similitud a su palabra. Dice que también nos habla por acontecimientos. Debemos darnos cuenta qué es lo que nos quiere decir por medio de las situaciones que estamos pasando, acontecimientos. Ahorita por medio de esta pandemia que estamos pasando, ¿qué nos quiere decir Dios? Debemos discernir qué quiere Dios en nosotros en este tiempo. Tal vez quiere que hagamos oración, o tal vez quiere que nos refugiemos en Él, o también de una situación que esté pasando yo, debo de discernir y comprender qué es lo que quiere Dios decirme por medio de su palabra, más que nada refugiarme en su palabra, para que Él me pueda guiar y me pueda alentar. Dice que debemos de tener 3 actitudes: aceptación y respuesta. Aceptar que Dios nos habla, saber que Dios y entender que Dios es aceptar su voluntad, no hacer la mía, porque a veces decimos que habla Dios, pero a veces se la queremos aplicar a nuestro vecino, o a nuestro hermano, a nuestro compañero, ¿no? Dios nos habla personalmente, como decía al principio del tema. Dios nos habla personalmente a nosotros por medio del Espíritu Santo. Nos dice, te habla a ti hoy, y como dice el Padre, la palabra de Dios es actual, siempre se actualiza y nunca es perecedera. Entonces esa actitud debemos de tener, de aceptación, saber que Dios me habla a mí y nada más a mí, y que el Espíritu Santo es el que me hace discernir qué es lo que quiere que yo haga, o qué es lo que quiere que yo cambie. Y dice que debemos tener la actitud de respuesta. Ya una vez concluido de que sé que Dios me habla por medio de su palabra, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Qué es lo que quiere que yo haga? Aceptar que si Dios quiere que yo cambie en eso, querer cambiar en eso, o querer seguir en eso, querer hacerlo. Lo vemos en la lectura que leímos. Samuel escuchó y aceptó que Dios le hablaba, y tuvo la otra actitud de respuesta.
de decir, habla Señor, que tu siervo escucha. Es por eso que a veces nosotros cuando leemos o iniciamos nuestras lecturas, el que lee la lectura dice, habla Señor, y los demás dicen, que tu siervo escucha. ¿En realidad estamos haciendo lo correcto que decir que tu siervo escucha o nada más estamos oyendo? Porque debemos tener las dos actitudes, actitud de aceptación y de respuesta. Eso es lo que es cuando nos debemos de comprometer, cuando lo alcanzamos a decir, habla Señor, que tu siervo escucha. Escuchar y aceptación, y más que nada dar esa respuesta que debemos de tener al comprometernos al escuchar la palabra. Y por último dice, conclusión de la importancia de la Biblia. La Biblia es el alimento que Dios nos ofrece con su palabra. Sabemos que Dios nos alimenta cada día que pasamos, cada día por la situación que alguna vez estamos pasando, alguna enfermedad, nos alimenta, nos nutre y sobre todo nos guía. Dice la Biblia, como Cristo se nos hace presente para hablarnos hoy, como dice el Padre, la palabra de Dios siempre es actual. Sabemos que en ese tiempo les hablaba a ellos y actualmente la podemos leer y nos habla hoy personalmente a nosotros por la situación que estamos pasando. Vemos cómo es Dios o cómo es su palabra plasmada en la Biblia, que aún nos sigue hablando de eso que se escribió mucho antes de que nosotros naciéramos. Nos habla hoy. Eso debemos de comprender, que siempre la palabra de Dios nos habla hoy, siempre es actual, nunca perecedera. Dice que la Biblia es el Espíritu que nos ilumina y nos guía para interpretarla mejor. Sí, como vemos al principio dije, el Espíritu Santo es el que nos guía y nos enseña a discernir, nos ilumina para discernir la palabra y sobre todo para discernir qué es lo que quiere Dios conmigo por medio de su palabra, qué es lo que quiere que yo actúe o quiere que yo haga para que yo pueda cambiar de la situación que estoy pasando o de la situación o problema que esté pasando. El Espíritu Santo me puede discernir, me puede ayudar, alientar y sobre todo confortarme, para eso es la palabra. Dice, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Es una gran palabra de San Jerónimo y creo que tiene razón. A veces nosotros decimos que conocemos la palabra de Dios porque leemos un poco. No, es entender que a veces la historia de todo el pueblo y de todos los evangelios para irla comprendiendo mejor, porque a veces nada más leemos un poco y decimos conocerla. No, es conocer cómo inició el pueblo, cómo es el plan de Dios que tuvo el pueblo para el pueblo de Israel y cómo es el que tiene el pueblo en la actualidad para nosotros. Hay que descubrir eso, saber leer las Escrituras, y para eso es esta catequesis, este libro que se dice llamar mi primer encuentro con la palabra. Es muy bonito. Aquí vamos a aprender un poco de historia, algunos signos. Sabemos que el Antiguo Testamento a veces se les hace aburrido, pero es algo muy bonito cuando le vamos agarrando el hilo. Y espero que no se aburran ni se desanimen al escuchar, porque a veces no entendemos o no comprendemos, pero se nos va haciendo fácil cuando vamos empezando allá a leer el libro del Antiguo Testamento. Bueno, eso es todo. Y bueno, así terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.